beneficios de la duda. Beneficios de la duda. ¿Habrá algún beneficio en dudar? ¿Usted ha dudado alguna vez de algo o de alguien? Siempre es algo que sucede, es algo que se da en nuestro interior cuando nos enfrentamos a conceptos o a situaciones de la vida. Siempre dudamos. Obviamente que tenemos que entonces primero tener un concepto, así sea muy elemental, de lo que es la duda, Dice que la duda, en el diccionario de la lengua española, es la vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Vuelvo y repito, algo muy práctico. Una duda es una vacilación, es una falta de determinación o de decisión ante varias posibilidades de elección. ¿Sobre qué? Sobre algunas creencias, algunas noticias o algunos hechos. A usted le cuentan algo y lo primero que usted dice, ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué va a ser cierto eso? O decimos, ¿verdad? Decimos, yo no creo. No puede ser. Imposible que eso sea cierto. Entonces, digamos que en eso consiste la duda. La duda se puede utilizar como una ayuda para aumentar el saber, tanto a nivel científico como teológico. Desde esta perspectiva se convierte, escuchen bien, en una herramienta de investigación, análisis y replanteamiento basados en la premisa de que se es ignorante en un comienzo al abordar metódicamente eso que se indaga. Esto convierte a la duda en algo crucial para validar los conocimientos. Fíjense que la duda no es tan mala. La duda, a pesar que el Señor Jesús la condenó y la Biblia la condena, sin embargo, en el mundo del conocimiento la duda es utilizada como algo bueno que nos ayuda a decantar cosas, a clarificar conceptos. En otras palabras, en lo que hemos hablado hasta aquí, la duda es buena. Yo espero que nadie me vaya a bajar la cabeza aquí por estar diciendo lo que estoy diciendo. La duda fue utilizada por los antiguos filósofos, desde los griegos. Ellos siempre la supieron utilizar para profundizar y crear conocimiento. Por ejemplo, ya en la Edad Moderna, René Descartes utilizó la duda como un método, en lo que se conoce como la duda metódica, y él dice lo siguiente, que así se conoce al procedimiento mental escrito por René Descartes, filósofo que aseveró que es necesario no aceptar y revalorar todas las creencias y saberes que se resistan al filtro de la duda. Según él, se debe dudar de absolutamente todo lo que se percibe, con el propósito único y fundamental de hallar una verdad totalmente certera. Lo que este hombre decía, yo los invito a que ustedes duden de todo lo que leen, de todo lo que les dicen, prácticamente de lo que ven, pero no se quede con esa duda. Esa duda le va a servir a usted como un método para que empiece a investigar, hasta hallar la verdad o la invalidez de lo que le están diciendo. ¿Estamos claros, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo? Claro, esto lo está diciendo los filósofos, ¿cierto? Lo están diciendo los filósofos. También la duda
existe, una duda razonable. ¿Cuál es la duda razonable? Dice que es una expresión empleada en derecho e implica que el acusado sea absuelto de cualquier lío penal o hecho que lo relacione con algún delito, teniendo en cuenta la ausencia de pruebas que lo delaten. En esta idea principal se basa el principio de la presunción de inocencia, que consiste en que nadie puede ser juzgado o categorizado como culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. A esto también se le conoce como el beneficio de la duda. Mire, hogares se han desbaratado, han terminado en un divorcio, cuyas decisiones se fundamentaron en la sospecha. Alguien de pronto corrió y le dijo a su esposa: su marido está por allá metido con otra, yo lo vi. Y de una vez, de pronto ella tomó las decisiones de acabar con el matrimonio. Señora, por favor, dude, dale el beneficio de la duda. Primero, como la duda nos lleva a hacernos preguntas interrogantes, lo primero que decimos: ¿será cierto? ¿Será verdad? No puede ser. Yo nunca lo he visto por ahí en malas mañas. Y entonces ella se pone a investigar. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Ver el celular, oler las camisas, y cuando lava los calzoncillos es con todo detalle. Mire hasta dónde lo llevó la duda. La duda en esos términos es buena, porque la duda nos da un paréntesis para hacer las cosas con cabeza fría, para verificar si es verdad o no es verdad. Para eso nos ayuda la duda en este, digamos, en este contexto en que estamos mirando la duda. Ahora, hay algo que nos muestra el texto que leímos en esta mañana, y es que Tomás dudó de lo que los discípulos le estaba diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál era en sí la duda de Tomás, del discípulo del Señor, porque era uno de los 12 discípulos que caminó con el Señor. ¿Qué era lo que él dudaba en ese momento? Y nosotros creemos firmemente que Tomás no dudaba en sí de Jesús y sus palabras y de sus hechos, porque él había caminado tal vez por unos 3 años con Jesús y había visto de primera mano cómo Jesús revolucionó al mundo con sus palabras, cómo él pudo decir como otros dijeron: ¿y quién es este que habla con tanta sabiduría? Nadie dijo palabras tan elocuentes como las que él pronunció. Y yo creo que Tomás también estaba admirado de la sabiduría de Jesús, pero también fue testigo del amor con que Jesús acogió a los invisibilizados, a los débiles y a los pecadores. Entonces creo que las dudas no iban por ese camino. Las dudas de Tomás era de lo que le estaban diciendo aquella mañana. Jesús, ¿qué? Yo con ese entusiasmo esperaba esa respuesta así. Jesús, ¿qué? Ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y él dijo: ¿qué? No puede ser cierto. Y tal vez él dudaba de que eso fuera verdad, porque él fue testigo de ver la forma tan cruel y con la sevicia con que mataron al Señor en la cruz. Él dijo: está bien muertito, no es posible que él se haya podido levantar.
Pero hay algo importante. Nosotros muchas veces dudamos y creo que Tomás dudó por una razón. Dudó de la resurrección de Jesús por omisión, por olvido, tal vez. Porque él no recordaba las palabras que Jesús les había dicho a ellos antes de morir. O tal vez por ignorancia. Tal vez Tomás no estuvo el día en que Jesús dijo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Creo que esa partecita de las palabras de Jesús que había hablado con tanta claridad a sus discípulos, que le había dicho: miren muchachos, ¿saben? Ustedes están felices conmigo, yo estoy contento con ustedes, pero esto no va a ser para siempre ni para nuestra vejez, porque a mí me van a agarrar los ancianos y los principales sacerdotes y líderes judíos y me van a colgar en una cruz y ustedes me van a ver allá muerto. Pero no se preocupen, chiquitos, porque yo voy a resucitar. ¿No le puede dar usted un aplauso al Señor por eso? Porque yo voy a resucitar. Yo voy a resucitar. La muerte de Jesús sin resurrección no nos hubiera servido, mis queridos. Pero Él les habló la integralidad de esa verdad. Les produciría tristeza cuando les comunicó que iba a morir, pero les comunicaba alegría al decirles que iba a resucitar. Por supuesto que les estaba dejando una esperanza en sus corazones. Hasta aquí vamos claros, ¿cierto, mis queridos? Entonces, el texto que nosotros leímos acá dice que Tomás no estaba cuando Jesús se apareció a los discípulos. Él no estaba. Esto nos hace pensar que muy probablemente Tomás no era muy constante. Tal vez él se iba y se echaba por allá sus palomas y después volvía. Y que tal vez la vez que Jesús les dijo esto, a lo mejor no estaba. Podemos sospechar eso, podemos dudar. ¿Qué pasó con él? Entonces allá hay unas ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Unas tesis. Tal vez no estaba, tal vez se le olvidó, tal vez no le prestó mucha atención. Por eso es importante, mis queridos, que nosotros estemos bien atenticos como ustedes están en esta mañana y que capturemos toda la palabra del mensaje y lo llevemos aquí y aquí para que nunca se nos olvide, para que cuando estemos en momentos de estrechez, como en este caso Tomás, no dudemos de Jesús. ¿Estamos claros? Porque la parte negativa de la duda es cuando yo dudo a pesar de las evidencias. A ver, mire, frente a la duda es que yo dude de algo o de alguien, normal, ese proceso natural que se da. Pero otra cosa bien diferente es que yo me resista a creer cuando hay las evidencias. Entonces, ¿en cuál duda cayó? En esa duda que me permite indagar, preguntarme y llegar al conocimiento, a la verdad, o a esa duda, ¿cierto?, en la cual yo tomo la decisión de no creer, aunque todos los hechos demuestran que es real. ¿En cuál duda, en cuáles cayó él? ¿En la primera o en la segunda? Vamos a ver, vamos a continuar entonces. La duda que se suscita, escuchen bien, la duda que se suscita por la incertidumbre es provechosa. O sea, aquella duda buena, hay una duda que es buena, ¿cierto? Que se genera porque yo digo, no puede ser.
porque como que se da en un tono de admiración, como que es algo allá que sorprende. Y entonces cuando yo digo no puede ser, es porque también carezco de ¿qué? De pruebas. Esa duda es absolutamente provechosa. Y lo primero que tengo que decir es, ¿cuáles son los beneficios de la duda? ¿Cuáles son los beneficios de la duda? Y lo primero que nosotros tenemos que decir es que nos evita ser objeto de engaño. Cuando usted duda de algo o de alguien, eso es bueno. Es más, dude. Porque esa duda lo lleva a que usted se haga preguntas. Y una vez que usted se hace las preguntas, despierta una inquietud, un interés por conocer la verdad. Y esa verdad lo lleva a caminar y actuar con firmeza, a invalidar o por el contrario a validar cosas que le dicen. Mire, Pablo dijo, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que le dicen, usted, ¿qué? Examínelo. No trague entero. Mire, hoy hay gente que corre como dijo Santiago, como las ondas del mar. ¿Por qué? Porque es que lo primero que lo dicen, eso creen y luego pasan por el filtro de la duda. Y hoy hay mucha gente engañada. Hoy hay líderes que predican un evangelio falso y la gente los está siguiendo. Y los siguen porque no conocen las escrituras como son. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, porque cuando nosotros tenemos un conocimiento de la verdad, entonces mis hermanos no nos llevan como borregos. ¿Estamos claros, mis hermanos? No nos engañan. Y recuerde que en este tema de buscar la verdad trascendente, nos podemos ir al infierno si creemos algunas doctrinas de demonios, como el apóstol Pablo dijo. Entonces, usted sospeche. Y lo primero que tiene que recurrir es la palabra. Mire, la gente que lee la Biblia difícilmente cae por allá en centros todos raros. Cuando una persona lee claramente, no es convencida por los testigos de Jehová, no es convencida por la oración fuerte al Espíritu Santo, no es convencida por allá por tantos movimientos sospechosos que hay. Por eso se dicen sospechosos. Entonces, mis queriditos, que Dios nos ayude. Entonces, lo primero que nos sirve la duda es que nos lleva a preguntarnos, a verificar si eso es cierto o es mentira. Y en ese proceso, el cristiano, usted y yo, vamos a la palabra. Cuando usted oiga por ahí una doctrina toda rara, usted cáptela bien acá y luego vaya y busque en la Biblia. Hay algunos que citan textos fuera de contexto para decir algo. Entonces usted vaya y lea todo el capítulo. Y usted ahí dice, no miraré más a ese predicador. Y ¡chum! Lo cancela porque sabe que ahí no está la verdad. Voy a tener que irme a otro lugar a congregarme porque creo que eso no es cierto lo que se está diciendo desde ese púlpito. Ahora, no es que usted agarre y se vaya por cualquier cosa o porque a usted le pareció, porque a veces tenemos una fea costumbre, es que nosotros tomamos decisiones porque no hemos escuchado correctamente el mensaje que se nos dijo. A veces en el proceso lo desfiguramos. ¿Estamos claros, mis hermanos? El segundo beneficio es que nos permite, escuchen, nos permite descartar o validar los saberes y conocimientos y a generar certezas que nos llevan a convicciones profundas.
Mira, resulta que en la Edad Media dominaba la iglesia. En ese tiempo todavía no se llamaba mucho que la iglesia católica, pero se estaba perfilando hacia allá. Y la iglesia, como tenía tanto poder, tenía a su disposición, tenía científicos de todos los saberes del conocimiento, porque ellos necesitaban que su teología fuera creída no solamente por el pueblo sencillo, humilde y muchas veces iletrado en ese tiempo, pero que también estuviera esas teologías al alcance de los eruditos. Entonces ellos también teorizaron ciertos conceptos del conocimiento intelectual secular. Y los científicos que apoyaban a la iglesia dijeron que la Tierra era el centro del universo, en lo que se conoce como el geocentrismo, ¿cierto? La Tierra es como el principal cuerpo o planeta del universo, o astro, como usted le quiera llamar, y todo lo demás gira en torno a la Tierra. Y también dijeron que la Tierra era geoestática, es decir, que la Tierra no tenía ningún tipo de movimiento. Así lo predicaron y así lo creyó don Raimundo y todo el mundo. Pero se levantaron algunos científicos que tomaron algunas investigaciones que habían hecho los antiguos filósofos, y entonces científicos como Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, ellos tomando como base esos estudios experimentales más otros que ellos hicieron, ellos comprobaron que la Tierra no era el centro del universo. Ahora, ¿por qué ellos no creyeron? ¿Quién me lo dice? Porque dudaron. Habían evidencias de que decían justamente lo contrario de lo que la iglesia y sus científicos decían con respecto a eso, para concluir de que la Tierra no es el centro, sino que estamos en un sistema cuyo centro es ¿quién? ¿Cómo saben de astronomía? Cuyo centro es el Sol, y que el planeta no es el único, no es la única Coca-Cola del universo, sino que hay otros que como la Tierra giran alrededor del Sol. Y también comprobaron que la Tierra no era estática, sino que tenía 5 movimientos. Le han descubierto hasta ahora, otros dicen que son 8. A nosotros en el colegio nos enseñaron 2, ¿cuáles son? Rotación y traslación, y ya usted sabe todo eso, pues no vamos a hablar de eso, porque esto no es una clase de astronomía ni nada de esas cosas, pero sí, simplemente esta era como una ilustración para que ustedes se den cuenta cómo la duda nos ayuda a replantear cosas que dimos como ciertas, pero que no eran. Tal vez no lo hicieron intencionalmente, sino que ellos lo hicieron porque creyeron que esa era la verdad. Hay cosas que se hacen directamente a sabiendas de que hay un engaño, y hay otros que lo hacen, digamos, de una manera inconsciente, inocente, no había propósito perverso y creyeron que era así. ¿Por qué? Porque les faltó tal vez más evidencias, más investigación. ¿Estamos claros, mis queridos? Muy bien. Entonces, ya en los términos de Jesús, aquí es donde falla Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás fue testigo de la resurrección de Jesús, porque a él le contaron que no apareció Jesús en la tumba. Eso era una evidencia. Como también lo era de que algunas mujeres se acercaron muy temprano al sepulcro y lo hallaron solo, y que una de ellas escuchó la voz del maestro, que le mandó una razón a Pedro y dijo: díganle a Pedro y a los demás que nos encontramos en Galilea.
y que se había aparecido ya como en 4 ocasiones a los discípulos, y que compañeros de él le estaban diciendo: mire, hermano, la verdad, yo también dudaba, pero es que aquí vino unos 2 que iban camino de Emaús y dijeron que lo vieron, y que cuando lo vieron y les empezó a hablar las escrituras, el corazón de ellos ardía dentro de su corazón. Yo sí no dudo, dijo tal vez Natanael, yo sí no dudo que él realmente es Jesús. Y además otra evidencia clara es que cuando Jesús llegaba no golpeaba. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba? Él traspasaba las puertas, las paredes, los muros. Él de repente, ¡pum!, apareció ahí entre ellos. Mis hermanos, ante tales evidencias, ¿quién no va a creer? Esa duda es perversa. Esa duda es la que Jesús condenó. Esa duda fue la que hizo que el Señor Jesús le pegara una vaciada a los discípulos cuando les dijo: hombres de poca fe, porque estaban con él y vieron su poder y vieron su gloria. Y esa duda hoy no puede estar en el corazón de ninguno de nosotros, porque evidencias tenemos. Amén. ¿Cuál es la primera? La Biblia, que nos dice una y otra vez que Jesús es real, que Él vino y murió en la cruz. Hay evidencias históricas, geográficas, ¿cierto? Hay relatos, testimonios, milagros, mejor dicho, por la tierra, el mundo, la gente nos dicen que Él es una realidad. Hoy día la gente duda si Dios existe o no existe. Y mis queridos, todos aquellos que dudan no tienen permiso de Dios para dudar, porque esa duda no es buena. Esa duda no te ayuda a aclarar las cosas, porque las cosas ya están más claras que la luz del mediodía. Amén. Jesús es real y está entre nosotros, y su reino está entre nosotros, porque Él nos sana, nos consuela, nos habla cada día, nos anima, nos restaura. Millones de vidas han sido cambiadas por Él. Tercero, lo primero, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el primer beneficio de la duda? Esa es la segunda. Nos permite descalificar, replantear o afirmar conocimientos, tesis, teologías, conceptos. Muy bien. La primera, ¿cuál es? Que nos evita ser sujetos de engaño, es decir, que nos engañen tontamente por bobitos. ¿Sí ve? Tercero, cuando las dudas se relacionan con nuestra fe en Dios, Él está presto para darnos su verdad. Escuche, cuando usted duda acerca de alguna verdad teológica, la duda nos habla y nos dice que el más interesado en disipar esas dudas que tenemos con respecto a las cosas de Dios es el mismo Señor. Mire lo que dice el relato en los versos 26-27 del texto que leímos ahora. El verso 26-27 dice: 8 días después de habérsele aparecido a los discípulos, estaban otra vez sus discípulos dentro de una casa y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego, ¿a quién se dirigió? Mire que en esta ocasión no se le dirige a todos los discípulos, los saludó a todos y le dijo: paz a todos ustedes, mis amados, los quiero mucho. Pero inmediatamente Él se desplaza y se va hasta donde está ¿quién?
el duditativo, ¿cierto? Ahora, hacía 8 días había estado con ellos para dar evidencia de que Él había resucitado. ¿Por qué Jesús vuelve a los 8 días? ¿Por qué Jesús vuelve a los 8 días? Para sacar de la duda a Tomás. Jesús se fue rascándose la cabeza y dijo, no, este man si no le aclaro, mejor dicho, me coge por allá para de los testigos, me coge por allá para la Caracas con 1 de mayo, ¿cierto? Dijo, no, yo no lo puedo dejar con esa duda, así que el Señor toma la decisión de regresar a los 8 días, pero se va directamente a donde está Tomás y le dice, mira, mijito, como yo a su merced lo veo tan dudoso, como a su merced le cuesta creer, venga papito, acérquese aquí, mire, mete tu mano acá, mire, tócame. Pregunto, Tomás a esta altura, en esta escena, ¿mete la mano? O sea, si fuera así, eso era ya rayar. Hoy en día hay unos que dicen, toca meter la mano. Toca tocar a ver si eso es verdad. ¿Qué fue lo que dijo Tomás cuando el Señor lo llevó allá a ese límite? Dijo, esto es lindo, esto es bello. Él dijo, Señor mío y Dios mío, gracias porque te presentaste aquí para quitar las dudas que estaban atormentando mi corazón y mi alma. De aquí en adelante, Señor, no dudaré jamás. De aquí en adelante diré que tú eres cierto como el periódico que tengo en mis manos. Es tan cierto como que hoy es domingo, ¿qué fecha es hoy? 14 y que juega mi selección. Así que él se fue totalmente claro acerca de quién era Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué es lo más lindo? Él ese día se fue totalmente convencido de que Jesús era su Señor y su Dios, que era su Salvador y que Él había resucitado para darle vida también a Él. Amén. Esta es una invitación para todas las personas que aún dudan de Dios. Usted mismo es una evidencia de la existencia de Dios. Ya no dude más, ya no dude más. Hoy las dudas para muchos de nosotros, tal vez como Tomás, ya no es que Jesús sea el Hijo de Dios, ya no es que Jesús sea nuestro Salvador, ya las dudas no es que Dios no tenga poder, no es que el Señor nos haya salvado en una cruz, pero muchas veces las dudas que le asisten a un cristiano hoy en día es si Él quiere sanarte cuando estás enfermo, si Él arreglará tu matrimonio que está a punto de perderse, si Él rescatará al hijo que está en las drogas, si Él puede hacer X o Y obra en mi vida. ¿No son esas a veces tus dudas y tus luchas? ¿No son esas? Las luchas de un joven estudiante es si Dios quiere ayudarles a pasar el semestre, a pasar esa materia que ha sido, ¿cómo le decían esas materias difíciles? Sí, cualquiera. En un tiempo se decía que eran el coco, esas materias difíciles. Pasaban todas las otras, pero esas no. ¿Cuál fue la materia en la que usted más patinó? Alguien dirá, yo en todas. En lo único que me iba bien era en educación física y artes. No puede ser. Pero yo tuve estudiantes que eran las únicas dos que iban pasando en el primer semestre. Educación física y arte. Y eso a veces perdían artes por flojos. Pero es creer
O sea, ese es el tipo de duda con la cual luchamos nosotros todos los días. Pero yo quiero decirles en esta mañana que conociendo lo misericordioso y bueno que Dios es, Él sí está ministrando su vida en esa enfermedad donde tú dudas. Porque el Señor no se centra solamente en la enfermedad que padeces. Él se está fijando en todo lo que esa enfermedad te está ocasionando a nivel global, a nivel integral. Y mientras te duele, Él te fortalece. Él está haciendo algo con tu enfermedad de todas maneras. Él está ministrando otros efectos aparte del dolor físico que está provocando la enfermedad física. Entonces está trayendo consolación, está trayendo esperanza, está trayendo fortaleza para que no te derrumbes y te des por vencida, por vencido. Amén. Y yo sí quiero decirle que Él es el que alivia tus dolores muchas veces mientras la enfermedad pasa, mientras Él resuelve tomarla, porque muchas veces una enfermedad o cualquier otra circunstancia son trayectos largos de tiempo porque Dios está trabajando en nosotros. Amén. Cuando usted esté enfrentado a alguna situación, problema, tiene que preguntarle a Dios, ¿por qué? Perdón, ¿por qué no? Sino que, ahí me equivoqué. No decirle, Señor, ¿por qué? Sino decirle, Señor, ¿para qué? Que le revele el propósito. Y cuando lo entiendas, se va a pasar y se va a aliviar mucho dolor que traemos en nuestra vida. Amén. Y lo cuarto es... El cuarto beneficio es que cuando las dudas se convierten en certezas, se adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando esa duda que nos ha distanciado de Dios a través de la investigación, de indagar, de ir a la palabra y tener la revelación, entonces esa duda me sirvió para tener una certeza que me da una total convicción de la realidad de quién es Jesús. Y termino como Tomás, postrado y diciéndole, Señor mi Dios. ¿Qué le diría Tomás a Jesús en ese momento? ¿Cuál fue la expresión en ese momento después de haberle dicho, Jesús, Señor mi Dios? ¿Qué tuvo que haberle dicho él en ese momento? Perdóname por ser tan sonso que a pesar de las evidencias no había creído en ti. Porque cuando uno no cree en alguien, en este caso, o en algo, las personas se pueden ofender, ¿cierto? La esposa o el esposo que sospecha en su pareja y de una vez lo da por cierto, ¿cierto? Y va y lo divulga a sus amigas, a sus amigos. Mal hecho, mal hecho. Y la persona se puede sentir ofendida cuando no es culpable. Jesús no era culpable de las dudas de Tomás. Ni Jesús es culpable de sus dudas ni de las mías. Entonces, 4 cosas. El primero, ¿cuál es? Nos evita ser objeto de ¿qué? De engaños. Tercero, nos permite replantear o validar saberes y conocimientos y eso nos da certezas. Tercero, que cuando las dudas se relacionan con el Señor mismo, es Él el que nos da evidencias claras, el que nos convence. Ahorita al final vamos a leer un texto que tiene que ver con ese tercero. Y lo cuarto es que cuando las dudas se convierten en certezas, porque ya lo investigamos, lo comprobamos, entonces esas certezas nos permiten adorar al Señor con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y con verdad. ¿Por qué? Porque esa duda nos llevó a la verdad.
Y la verdad es Jesús. Mire, la verdad de que Jesús habla, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa verdad es que Jesucristo murió y resucitó por la humanidad. Y entonces yo ya alabo al Señor con esa premisa. Yo ya alabo al Señor Dios de los cielos con esa premisa. Para terminar, por si hay alguna persona en este auditorio o de pronto alguien ve esta reflexión de la palabra, entienda lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1. Mire, a partir del verso 19 al 21 dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque no le creyeron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón, fue entenebrecido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mire, si a usted no le predicaron la palabra, usted que duda, usted que ha leído la Biblia, pero todavía está lleno de dudas, entonces si en la Biblia no encontró la verdad de mí, porque ahí está, te doy otro recurso. Entonces, si no está convencido de que yo existo, que yo soy, que yo morí y resucité, salga, papito, párese en el patio, en el balcón de tu casa y mire por todo lado todo lo que el Señor hizo. Y encontrará en el canto de las aves, en el murmurar del claro manantial, como dice la canción, en las estrellas, en la sonrisa de un niño, en el salto de un grillo. Ahí encontrarás evidencias de que Él es supremo, que es real, y no dude, papito. Eso es básicamente lo que dice este libro. Entonces yo no necesito conocerme la Biblia. Es más, tal vez nadie me haya hablado de la palabra del Señor. Pero no porque cerré mi corazón y no quise saber nada de ella, porque tal vez no tuve acceso, porque tal vez nunca escuché una predicación. Pero el Señor a través del apóstol Pablo dijo: los que miren a la creación, su belleza, su grandeza, su complejidad, podrá entender que detrás de esa obra está el artífice absoluto, que es el Señor Dios de los cielos. Y yo le digo acá humildemente, si usted aún no está convencido, porque usted leyó este libro y no encontró todavía toda la revelación que lo convenza de la existencia de Dios, si usted salió al balcón y miró todo y aún no está convencido, mírese a usted mismo, porque la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los beneficios de la duda. No es malo dudar. Cuando son generadas por una incertidumbre, por un afán de querer saber la verdad. Pero la duda es mala cuando yo me resisto a creer, aunque las evidencias las tenga ahí a la vista y sean tan claras y contundentes. Esa duda que nace del interés de querer saber la verdad es buena, porque nos lleva inmediatamente a indagar en los textos, a hacer consultas y a ser convencidos. Y recuerde que uno de los beneficios de la duda, sobre todo de las dudas teológicas con relación a Dios, es que permite que el mismo Señor venga a mí y me aclare. En estos tiempos que se ha derramado la gracia de Dios, hay testimonios de musulmanes donde el Señor Dios se le ha aparecido a los musulmanes
para decirle, mire, aquí estoy yo, soy real. Yo soy Jesús, no es Mahoma. Mahoma es una invención humana. Mahoma es un diosito. Yo soy Jesús, el Dios con mayúscula. Amén. Si tus dudas salen de un corazón honesto, ávido de querer conocerle, el mismo Señor se va a revelar a su vida y le va a dejar todas las cosas tan claras.